Bien, vamos a sumergirnos en una pregunta que parece simple, pero que en el fondo, es un campo de minas para cualquier sistema legal. Totalmente. ¿Qué hace que una ley sea una ley? ¿Basta con que la apruebe un parlamento y se publique en un boletín oficial? O tiene que ser además justa. Ahí está el lío. ¿Y qué pasa cuando esas dos cosas chocan de frente? Es que ese es el dilema eterno del derecho. Hoy vamos a analizarlo a través de los ojos de dos auténticos titanes del pensamiento jurídico del siglo XX, que a primera vista parecen, irreconciliables. Sí, Por un lado tenemos a Hans Kelsen, el defensor de la ley como una ciencia pura, casi matemática. Y por el otro, a John Rawls, el filósofo que nos dice que si un sistema no es justo, sencillamente no vale. exacto. Es como si un sistema legal tuviera que obedecer a dos jefes que se obvian. Uno grita, sigue las reglas, no importa nada más. Y el otro responde, las reglas no sirven de nada si llevan a la injusticia. Menuda tensión. El rompecabezas que vamos a intentar resolver hoy, basándonos en los materiales que hemos analizado, es cómo diablos se puede hacer funcionar un sistema así. Y lo vamos a ver en un caso práctico fascinante, el sistema constitucional colombiano, que parece que ha intentado sentar a estos dos enemigos a la misma mesa. Sí, es un caso de estudio muy interesante. Vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer jefe, el estricto, Hans Kelsen. Suena a nombre de arquitecto de la Bauhaus, y su idea es un poco así: construir un derecho limpio, ordenado, sin adornos, la teoría pura del derecho. Has dado en el clavo con la analogía. Kelsen quería despojar al derecho de todo lo que él consideraba contaminante: la moral, la política, la sociología, la religión. Todo fuera. Todo fuera. Quería que el análisis de una ley fuera algo objetivo, una ciencia. Por eso, para él, la única pregunta relevante no es si una ley es buena o mala, sino si es válida. ¿Y entonces qué significa válida para Kelsen? ¿Que esté, no sé, bien escrita o algo así? No, no es tanto la redacción. Significa que cumple tres condiciones muy concretas. Como un checklist. Exacto, como una lista de verificación. Primero, que haya sido creada por la autoridad competente. El Parlamento hace leyes, un ministro hace reglamentos, etc. Ok, lógico. Que se haya seguido el procedimiento establecido. Los debates, las votaciones, la sanción, todo el papeleo, vamos. El trámite. Eso es. Y tercero, y esto es lo más importante de su teoría, que esa norma sea coherente con una norma de rango superior. La Constitución, claro. Ahí está. Las leyes respetan la Constitución, los decretos respetan las leyes. Todo encaja en una pirámide perfecta. Entiendo. Es como una receta de cocina. Si sigues los pasos al pie de la letra con los ingredientes correctos, el resultado es válido. Da igual si el plato final nos gusta o nos parece soso. Exacto. El pastel es un pastel legalmente constituido. Exactamente. Y Kelsen habría insistido en que el jurista es el cocinero, no el crítico gastronómico. Al crítico le puede parecer el plato soso o demasiado picante. Esa es su opinión moral, su juicio de valor, como decía Kelsen. Al cocinero, al jurista, solo le importa si la receta se siguió al pie de la letra. La validez es un hecho verificable, la justicia, una opinión subjetiva. Pero un momento, esa pureza suena peligrosa. Llevada al extremo, ¿no es esa lógica formalista la que permitió que regímenes atroces en el siglo XX vistieran sus barbaridades con un manto de legalidad? Totalmente. Es la ley y punto. ¿No ese es el gran fantasma que persigue a Kelsen? Absolutamente. Ese es el gran riesgo y la crítica más potente a su modelo. Desde su teoría pura, una ley monstruosamente injusta si cumple con los tres requisitos formales. Es derecho válido. Es derecho válido y de obligado cumplimiento. Su obsesión era la certeza, la seguridad jurídica, que cualquiera pudiera saber cuáles son las reglas del juego sin depender de la moral particular de un juez. Pero el precio de esa certeza es el riesgo del formalismo ciego. Claro. De acabar aplicando normas opresivas con una justificación meramente técnica. Vale, si Kelsen y su formalismo nos dejan con ese sabor de boca tan amargo, ¿cuál es la alternativa? Supongo que aquí es donde entra nuestro segundo protagonista, John Rawls. Aquí entra Rawls y le da una vuelta de 180 grados a la pregunta. A él no le obsesiona tanto la validez de una norma concreta, sino la legitimidad del sistema en su conjunto. El enfoque es distinto, muy distinto. Su punto de partida no es la norma, sino lo que él llama la estructura básica de la sociedad, las grandes instituciones que reparten las cartas del juego social. Su pregunta es,
¿Cómo diseñamos unas reglas de juego que sean fundamentalmente justas para todos los jugadores? Y su respuesta es la famosa justicia como equidad, que se basa en dos principios clave. El primero parece bastante evidente, algo relacionado con la libertad, ¿no? Sí, el primer principio es el de igual libertad básica. Dice que cada persona debe tener el máximo de libertades fundamentales, de expresión, de conciencia, etcétera, que sea compatible con que todos los demás tengan las mismas. Es el suelo común, por así decirlo. Es el suelo común de una sociedad democrática. Pero, como bien decías antes, una sociedad puede tener mucha libertad formal y ser terriblemente desigual. Ahí es donde entra su segundo principio, que es el más original. El principio de la diferencia, la verdad siempre me ha costado un poco más. Sí, es el más complejo. Porque, a ver, si no me equivoco, Rawls justifica que haya desigualdades. Suena, bueno, muy poco intuitivo, ¿no? Viniendo de un filósofo de la justicia. Suena contraintuitivo, pero es una genialidad. Rawls es un realista. Sabe que las desigualdades existen y que ciertos incentivos pueden generar más riqueza para todos. Lo que dice su segundo principio es que las desigualdades sociales y económicas solo son aceptables si cumplen dos condiciones muy estrictas. Vale. La primera, que estén ligadas a cargos y posiciones a los que todo el mundo pueda acceder en igualdad de oportunidades. De acuerdo. Meritocracia. Y la segunda, la más importante, que esas desigualdades trabajen para el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Sistema que la permite, la formación, los salarios, los impuestos, acaba mejorando la vida del barrendero más de lo que la mejoraría un sistema completamente igualitario. Ha estado en el clavo. No se trata de igualar a todos por abajo, sino de permitir diferencias solo si tiran de toda la sociedad hacia arriba, especialmente de los que están en el furgón de cola. Entiendo. Y para llegar a estos principios propone su famoso experimento mental. El velo de la ignorancia. Es que esa idea es brillante. Es un truco mental casi perfecto para obligarte a ser decente. Sí, lo es. La idea de que tenemos que diseñar las reglas de la sociedad desde una posición original, sin saber quién vamos a ser, si naceremos en una familia rica o pobre, si seremos de una etnia u otra, sanos o con alguna discapacidad. Es como si tuvieras que cortar un pastel sin saber qué trozo te va a tocar. Te aseguras de que todos los trozos sean lo más justos posible, por si acaso te toca el peor. Es una herramienta potentísima para pensar la justicia sin nuestros sesgos habituales. Y la conclusión para nuestro debate es clara. Para Rawls, una ley puede ser perfectamente válida según los criterios de Kelsen, pero si forma parte de una estructura básica que viola sistemáticamente estos principios de justicia, ese sistema es ilegítimo. Vale, todo esto está muy bien en los libros de filosofía del derecho, pero me cuesta imaginar a un juez con una pila de casos hasta el techo parándose a pensar en el velo de la ignorancia. Claro. ¿Hay algún lugar donde esto haya dejado de ser teoría para convertirse en la práctica diaria de un sistema legal? 1991. Ese texto es un laboratorio perfecto para ver cómo estos dos mundos, el de la validez formal de Kelsen y el de la justicia sustancial de Rawls, no solo coexisten, sino que se fusionan. ¿Cómo es eso posible? Si parecen agua y aceite. Porque la propia Constitución tiene, por así decirlo, una doble personalidad. Por un lado, es muy kelseniana. El artículo 4 dice que la Constitución es norma de normas, estableciendo la cúspide de la pirámide. La jerarquía. Exacto. Los artículos 6 y 121 establecen los principios de legalidad y competencia, que es básicamente la receta de Kelsen. Las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que tienen un procedimiento y una autorización. Es el esqueleto formal del sistema. De acuerdo, esa es la parte del cocinero que sigue la receta. ¿Y la del crítico gastronómico? Esa es la otra cara. El artículo 1 define a Colombia como un Estado social de derecho. Y el título 2 despliega un catálogo amplísimo de derechos fundamentales. Claro. Esto es, en esencia, meter a Rawls dentro de la ley. Las exigencias de justicia, de igualdad de oportunidades, de protección a los más débiles, ya no son un ideal moral que está fuera del sistema, sino que se convierten en normas jurídicas del más alto rango. ¿Son parte de la receta? Espera un momento. Entonces, esto es revolucionario. ¿Estás diciendo que la Constitución colombiana, en la práctica, obliga a los jueces a ser kelsenianos y rawlsianos a la vez? Así es. No solo tienen que aplicar la receta de Kelsen para ver si una ley es válida formalmente, sino que tienen que juzgar si el plato final es justo según los principios de Rawls, que ahora también son ley. Esa es la síntesis.
La justicia se convierte en un criterio de validez, y el órgano encargado de gestionar esta tensión a diario es la Corte Constitucional. Claro. Cuando le llega una ley, hace un doble control. Primero un control formal, puramente kelseniano, la aprobó el Congreso como debía, se publicaron los textos, etc. Pero si pasa ese filtro, empieza el segundo, el control material, que es de inspiración rawlsiana. ¿El contenido de esta ley vulnera algún derecho fundamental? ¿Es compatible con los principios de un Estado social de derecho? Y tenemos ejemplos concretos de este choque en acción. El análisis menciona varios, que son muy claros. Pensemos en una sentencia muy conocida, la C-355 de 2006, sobre la despenalización del aborto en ciertos supuestos. Antes de esa sentencia, la ley penal que lo prohibía era formalmente válida, puramente kelseniana. Fue aprobada por el Congreso siguiendo el procedimiento. Fin de la historia, para un formalista. Pero la Corte no se quedó ahí. Para nada. La Corte dijo, un momento. Esa validez formal choca con la justicia material que la propia Constitución exige, y se metió de lleno en un análisis tipo Rawls. ¿Cómo equilibramos el deber de protección de la vida con los derechos a la salud, la dignidad y la autonomía de la mujer, especialmente de las más vulnerables? Ya no era solo un sí o un no. Exacto. No se preguntó solo si la norma era válida, sino si era justa en el marco de los principios constitucionales. Ahí ves el choque y la síntesis en tiempo real. O la sentencia T-406 de 1992, una de las fundadoras, que habla explícitamente de que el objetivo del sistema no es solo una justicia formal, de papel, sino una justicia material, real y efectiva. Esto me lleva a una pregunta. Hay críticos que dirían que esta mezcla, este poder de los jueces para revisar el contenido de las leyes en nombre de la justicia, genera una enorme inseguridad jurídica. Es una crítica recurrente. Que al final dependemos de lo que 11 magistrados consideren justo. ¿Qué dice el análisis sobre eso? Es una crítica muy seria, y el análisis la aborda indirectamente, al proponer un método. La clave para evitar la arbitrariedad, lo que se ha llamado el gobierno de los jueces, no es oponer Kelsen a Rawls, sino secuenciarlos. A ver, el buen jurista no elige uno u otro. Primero aplica a Kelsen, identifica la norma válida, la que está en el sistema. Es el punto de partida indispensable. Sin esto, solo hay caos y opinión. Pero una vez identificada la norma, aplica el filtro de Rawls constitucionalizado. Verifica si esa norma, en su aplicación concreta, respeta los principios y derechos que el propio sistema ha establecido como sus fundamentos de justicia. Vamos que es un proceso en dos fases. No puedes saltarte la primera. Un juez no puede simplemente decir, esta ley no me gusta, me parece injusta, así que no la aplico. Exacto. Ignorar el primer paso, el de la validez kelsiana, lleva a la arbitrariedad más absoluto. Pero ignorar el segundo, el del control de justicia rawlsiano, lleva a la injusticia institucionalizada, a aplicar ciegamente normas que pueden ser opresivas. Que es precisamente lo que las constituciones modernas quieren evitar. Justo. El jurista de hoy debe ser un técnico riguroso y un intérprete sensible a los valores del sistema. Es un equilibrio muy, muy delicado. La conclusión es potente. Kelsen nos da el mapa del sistema legal. Nos enseña que sin unas reglas claras sobre cómo se crean las normas, no hay derecho, solo hay caos. Pero Rawls nos entrega la brújula moral, recordándonos que un mapa que nos lleva a un lugar inhabitable no sirve de nada. Sin justicia, el derecho pierde su legitimidad. Hay una frase en el análisis que lo resume perfectamente. Kelsen se asegura de que el sistema funcione. Rawls exige que el sistema valga la pena. Buena frase. Un ordenamiento jurídico maduro, como el que intenta ser el colombiano, necesita a los dos, cada uno en su sitio y con un método claro que los articule. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. El análisis menciona de pasada algo que me parece muy interesante: los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación. Sí, son espacios donde esta dualidad se ve en miniatura. Es una aplicación muy acertada. La ley, la validez kelseniana, es la que crea y regula el proceso de mediación, le da un marco, unas reglas y fuerza legal al acuerdo que se alcance. Claro. Sin esa estructura formal, no sería más que una charla de café. Pero el resultado de esa mediación, el acuerdo final, no lo dicta una ley. Depende de que las partes, con ayuda de un mediador, lleguen a una solución que ambas consideren justa, razonable y equitativa. Es una especie de justicia rawlsiana a pequeña escala. Exacto. Un pacto desde una posición de igualdad. Y esto nos lleva a pensar,
Más allá de los tribunales y las grandes constituciones, en nuestras negociaciones diarias, en los acuerdos que hacemos en el trabajo, en la familia o en nuestra comunidad, ¿cómo equilibramos esas dos necesidades? Ujú. La de tener unas reglas del juego claras y válidas para todos, y al mismo tiempo la de ser lo suficientemente flexibles para alcanzar un resultado que no solo sea legal, sino que todas las partes sientan que es verdaderamente justo.